Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de profesionales de consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener la presencia del ya casi habitué, doctor Jorge Rasqui Pizarro. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Tu gentileza habitual hace que podamos difundir también nuestro mensaje. Muchas gracias, Jorge, por venir y la verdad que es un placer tenerte y charlar con vos sobre temas tan importantes de propiedad horizontal que a veces nos consultan incluso los colegas y Mm, nos hacen dudar, ¿no? Pero te mm. quiero preguntar, de paso también para mí, impugnación de liquidación de expensas, Despensas. no de la asamblea, que es la Mm, habitual, sino sí, de la sí, sí. liquidación de expensas. Mm, Bueno, si querés charlamos un poco en general, pero mm, hay una pregunta puntual. mm. ¿Prescribe la impugnación? Es una interesantísima pregunta. Viste que a veces se dice, usted tiene 30 días para objetar o no la liquidación de gastos. Estamos hablando de los gastos periódicos, ¿no? Los gastos que habitualmente son mensuales, eh, que ahora vienen documentados, no como antes. Antes no había obligación de documentarlo, la documentación el respaldo documental era a través de la liquidación del ejercicio, de lo que se llamaría la rendición anual. Eh, pero De hecho, ahora de sí, hecho, hay lugares, o sea, sí, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de sí. Buenos Aires, que No no hay en todos obligación, lugares es no hay obligación, mensual, no hay sino que obligación. la rendición anual. Sí, claro. Perfecto. Pero estamos, si hablamos digamos, del ejido de la ciudad autónoma y de la provincia, así, en el AMBA, eh, la liquidación mensual hoy viene documentada, viene con respaldo documental, lo cual es importante. Y aparte porque permite ir a hacer un seguimiento más exhaustivo de la tarea del administrador, del gestor de los consorcios. Y cuando uno llega a la rendición anual, a discutir el ejercicio económico financiero, ya tiene, si es que se preocupó como propietario de una unidad funcional sometida al régimen de la propiedad horizontal, decía, ya tiene nociones más acabadas, ¿no? No tiene que andar mirando todo de golpe para discutirlo en una asamblea sin la información necesaria o con información por lo menos tan vívida. Pero decía, no es inhabitual que uno considere que hay gastos que no corresponderían haberse realizado. No digo por los montos solamente, sino por el objeto del gasto. Ya sea generales o particulares. Sí, ya sea los gastos comunes como los que a veces llamamos gastos particulares Que le quieren imponer alguna unidad funcional puntual. que quieren darle, claro, que son aquellos gastos que se aplican directamente sobre una unidad funcional, ya sea por un conflicto que pueda haber, eh, un, Un un- intento de multa, por ejemplo. por ejemplo, Por una ejemplo. sanción, Ujú. o incluso también muchas veces los propietarios debaten o discuten los gastos que se hacen sobre otras unidades privativas. Sin tener demasiada información, sin conocer demasiado. Por ahí no hubo la necesaria información por parte del administrador de por qué se hizo ese gasto en una unidad, sin ser un gasto particular, un gasto asumido por el consorcio, pero en una unidad privativa. Y ahí salta la cuestión de, bueno, entre el recelo por un lado y la duda. Che, ¿por qué tanto gasto en el arreglo de una unidad particular? Lo cierto es que los plazos prescriptivos allí no son los de 30 días que habitualmente se conocen, sino son los plazos que tienen relación con el Código Civil, que son los plazos genéricos. En este caso, el plazo el de los 5 años, porque vos lo podés plantear eso desde ese punto de vista. No hay una norma que diga que, específica dentro del código en cuanto a las prescripciones, que diga que esos gastos, para impugnarlos, tengas un plazo determinado. Lo usual, lo que uno dice está adquirido por la costumbre, es 30 días. Un poco tiene que ver también con la cuestión bancaria, ¿no es cierto? Y con la nueva expensa también. Porque si Y uno además porque, bueno, ya claro, los aparece una periodos son nueva. sucesivos, aparecen nuevas y es como que uno dice, bueno, resulta ser extemporáneo, estoy reclamando dentro de 2 años algo que pasó, y ya hubo 23 expensas posteriores. O una asamblea ordinaria Que aprobó. que aprobó la rendición de Que si cuentas. te parece, esto lo podemos charlar también porque es importante, me parece, ilustrar a los consorcistas de que lo aprobado, aún siendo aprobado, no siempre significa que no pueda ser revisado. Perfecto.
El principio es que, bueno, lo aprobado está aprobado y por lo tanto está consentido y pasamos borrón y cuenta nueva. Pero no todo lo aprobado significa que no pueda ser revisado. Pero digo, de por sí, si hay que recomendar o hay que aconsejar a los propietarios es cuanto antes mejor. ¿Para Ahora, qué? si Para yo- que no surtan efectos las decisiones y además para que esto se pueda debatir rápidamente, porque la vida del consorcio, la continuidad del consorcio hace que necesariamente y sucesivamente las cosas avancen. No puede parar, es una máquina que no para. El consorcio es un ente que no puede parar. Entonces, por lo tanto, si estamos discutiendo cuestiones que las vamos a plantear mucho tiempo después que en verdad sucedieron, ya se trastoca la cuestión. Ahora, ¿cómo lo deben hacer? Es importante. Por un lado, tiene que haber una impugnación fehaciente. Con un fundamento, tiene que haber un fundamento, ¿no? Vamos, No me gusta. vamos a bajarlo. Carta documento. Sí, una carta de No documento. mail, no Yo WhatsApp, pensaría no con un mail. llamadita. Yo pensaría con un mail. No me parece mal. Además, es un medio probatorio. Obviamente no tiene la fortaleza de la carta de documento, que probatoriamente es muy sencilla de demostrar y además tiene calidad probatoria inmediata, instantánea. Nada, oficio Informe al correo, al correo. oficio al correo y el correo dice sí, se mandó y ya está. Lo otro es un perito informativo. Lo otro es una prueba más compleja porque es una prueba pericial informática. Hoy en día estamos hablando de prueba digital permanentemente, tampoco es algo ajeno a la dinámica judicial, pero implica mayor engorro, mayores gastos y la celeridad no es la misma, el tiempo transcurre. Y no es lo mismo de un domicilio físico a otro domicilio físico que de mi mail pajaritos22@hotmail porque ahí a está, info@dm. y porque ahí está la llamada cadena de custodia, donde vemos la cuestión, es así, fue así. Por eso la prueba pericial informática implica, además de mayores gastos y mayor tiempo, cuestiones que no son tan sencillas como demostrar que yo te envié una carta de documento de tal día y vos la tal recibiste en tal día, o no la recibiste, pero ese es el domicilio que tenés denunciado en las liquidaciones de despensas, o lo tenés registrado, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en el registro público, con lo cual ahí no cabe duda. Está firmado, está el documento, es muy sencillo de demostrar. Digo, el mail como advertencia, si ante el rechazo, el silencio, la omisión por parte del administrador, bueno, sí, ahí inmediatamente la carta de documento, darle fehaciencia, fecha cierta a la cuestión. Y otro paso que siempre tratamos de aconsejar a los propietarios es no haga su propia liquidación de expensas o su propia cuota de expensas. Quiero decir, como como entiendo, aún con el fundamento que tenga, que esto no corresponde, yo eso no lo voy a pagar. Y voy a separar. No hacer un pago parcial. Claro, no voy a hacer una suerte de pago parcial que para mí sería, bueno, en el caso, en la situación del consorcista es el pago de lo que correspondería, el pago total. Te saco esto del medio, porque en verdad no se dilucida la cuestión. Segundo, se abre la puerta inmediata a que si se vayan acumulando estas cuestiones terminen en un ejecutivo. Mayores gastos para el consorcista, porque ahí no se va a discutir en el ejecutivo, precisamente es un proceso sumarísimo, un proceso de ejecución donde no va a haber discusión causal, sino simplemente un título hábil. No vas a poder demostrar la inhabilidad del título porque va a ser lo que dice. Decía 100 mi cuota y pagué 80. Y no tengo manera de demostrar que pagué 100, sino que pagué 80, la única forma. Y no voy a poder discutir en el proceso ejecutivo esa cuestión de por qué no pagué los 100. Y esos 20 que están ahí en el medio ameritarían otra cuestión. Y la otra cuestión precisamente que implicaría eso es lo que debería hacer el consorcista, es decir, impugnar y ante la negativa, el rechazo o el silencio o la omisión del administrador, ir al juez y plantear, si quiere utilizar un procedimiento previo no obligatorio en este caso, que podría ser el de una mediación prejudicial, bueno, lo puedo usar. Como un intento más de charla. Un intento más de, a ver, acerquémonos y veamos si podemos solucionarlo para evitar la etapa jurisdiccional. Pero no es necesaria para la consignación. No es necesaria para la consignación. Okay. Hay algún debate doctrinario que plantea estas cuestiones, pero la ley, la verdad que la ley de mediación prejudicial no exige para eso, aun cuando estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ¿no es cierto?
Pero sea como fuere, la mediación puede ser un punto de acercamiento. Pero más allá de eso, carta, documento, notificación fehaciente, mediación, no solucionamos el problema, hagamos lo que tenemos que hacer, que es la consignación judicial de las expensas. Voy y le digo al señor juez, mire, esto es así, así y asá, no corresponde este gasto no corresponde que sea distribuido entre los propietarios de las unidades funcionales por las razones que invoco, y lo que debería pagar en vez de ser 100 es 80. Por lo tanto, le solicito la apertura de una cuenta judicial para depositar esos 80 que me corresponden y no quedar como incumplidor y con la posibilidad de que me inicien una ejecución por el no pago de las expensas. Ahora, perdón, el dinero ingresa a la cuenta judicial, no la del consorcio. No la del consorcio. Con lo cual, al mes siguiente vas a ir deudor. Vas a aparecer deudor en la liquidación, pero evidentemente vos ya tenés iniciado la acción judicial, con lo cual el administrador, por ejemplo, está obligado a informarle al consorcio, miren que esta persona inició una acción judicial contra el consorcio, y la razón o el objeto, la calificación o carátula del juicio es impugnó y consignó expensas, y esto tramita ante el juzgado. O sea que el resto de los propietarios lo deberían conocer. Es más, deberían conocer también las razones, pero bueno, a veces los administradores no van a informar el porqué, van a simplemente cumplir con el requisito mínimo que le establece la ley local, digo acá la 941 o la 14701 en la provincia de Buenos Aires, de dar a conocer la actuación judicial contra el consorcio. Y este va a ser uno de los pocos motivos que tenemos para poder compensar ante la posibilidad de que me haga un ejecutivo. No, a ver. La compensación ahora sí está contemplada en el Código Civil, en el artículo 2049, en el Código Civil y Comercial, a partir de su reforma en el año 2015. Antes, la compensación no lo preveía la ley, se hablaba de la llamada compensación voluntaria, tomada de la doctrina francesa, la doctrina alemana, donde sí, en caso de deudas recíprocas, se daba la posibilidad de compensación. En este caso, la compensación también, aun cuando esté prevista por la ley, podría darse por acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque los procesos son distintos. Una cosa es la consignación judicial, que es un juicio donde hay amplitud probatoria y además es un proceso de conocimiento, un proceso, lo llamamos de prueba amplia. Largo, digamos, sí. Al ejecutivo, que es un proceso que va por un ascensor, no por una escalera, y es rápido y precisamente es sumarísimo. Entonces, la única forma, a pesar de lo que diga la ley 2040, la ley fondal, el Código Civil y Comercial, en el 2049, la única posibilidad de compensación que está abierta por ese artículo es que nos pongamos de acuerdo y tratemos de cerrar ambos juicios a través de un acuerdo. Si no, voy a terminar yo discutiendo, si es que no lo puedo terminar antes, voy a seguir discutiendo la cuestión en el juicio de consignación, y por otro lado el consorcio, a través del administrador, que es su representante legal y su mandatario, en el juicio ejecutivo me llevará a una condena que el juez decretará diciéndome que tengo que pagar lo que debo, con malos intereses, las costas y demás. Este es el planteo principal. Y si tengo una sentencia, vamos a decir ya para ser más firme en la consignación, ¿podría usarlo para...? Claro. Ahí sí. Claro. Porque ahí podría... ¿Cuando está el proceso abierto, no? Claro. Cuando está abierto, no. Cuando tengo una sentencia firme, sí, claro. Porque ahí podría plantear... Por un lado, algunos hablan de poder plantear la litispendencia, cuando existen estos casos paralelos o simultáneos, y por el otro lado, evidentemente, la sentencia firme en un proceso de conocimiento, como es una consignación de expensas, me permitiría, ahí sí, denunciarlo esto en el Ejecutivo, y el juez del Ejecutivo va a decir, ¡apa! No es lo mismo, no es lo que me contaban. Claro. El título no estaba bien confeccionado, al fin y al cabo, porque hay algo que no correspondía. Ahí sí, es muy difícil que coexista esto, que se den paralelamente las cuestiones. Es más teórico, digamos, pero... Es más de libro, bueno. Es más de manual. Pero puede haber sucedido y puede suceder. Lo cierto es que no es lo habitual, no es lo común. Pero digo yo, normalmente,
aconsejo esto, porque la primera impresión que tiene el propietario es no pago. No pago lo que entiendo que no me corresponde, ¿no? Y yo igualmente cumplo, porque voy a pagar lo que creo que me corresponde. Pero además dejar abierta la posibilidad de la ejecución y todo lo que ello conlleva, no soluciona el problema definitivamente, porque es su parecer, no es el parecer de un tercero neutral que dice sí, usted tiene razón o usted no tiene razón. Una buena parte de los casos se resuelven internamente, hay que reconocerlo. Ya sea porque incluso se debaten en una asamblea, porque al fin y al cabo el administrador, en una actitud lejana a la opacidad, dice: lo vamos a debatir esto en una asamblea para que quede claro cuál es la posición del consorcio con respecto a su planteo, o porque, bueno, se ponen de acuerdo y le encuentran la vuelta a la cuestión, aún fuera del marco asambleario. Pero lo cierto es que lo que no debe hacer el propietario es esa decisión unilateral de pago lo que creo que tengo que pagar y nada más, y con eso yo me siento cumplidor y pongo un valladar a cualquier acción contra mí, porque no es así. Van a terminar accionando contra él. Mucho más cuando se van acumulando, porque digo, hoy discuto un caso, un punto, un rubro, pero a veces ese rubro puede tener continuidad en las liquidaciones periódicas de expensas, con lo cual se van acumulando partes de mi alícuota que no voy pagando, que además va generando intereses, etcétera, etcétera, etcétera. E indefectiblemente me puede llegar a generar un gravamen económico importante, porque si no tengo razón, después termino pagando no solamente lo que debía, sino muchísimo más dinero por la aplicación de los accesorios, las costas, etcétera. Así que ténganlo en cuenta, porque es la respuesta casi inmediata, casi de bronca que tiene el propietario, de decir: no pago, pago lo que me considero que es justo, y el resto no lo debería pagar, no me corresponde, y que el administrador acepte el pago que le hago y con eso dé por cumplida o saldada mi deuda. Tengo una pregunta ahí. Usted ha participado varias veces de diferentes proyectos, la 941. Sí. ¿Cómo vería presentar un proyecto de ley nacional que, de la misma forma que pone un plazo de caducidad de 30 días de la impugnación de la asamblea, ponga 30 días para la impugnación de la liquidación? Sí, no sé si 30 días, pero sí un plazo podría desde estar. que la reciben, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto, recibo, desde que son notificados recientemente de la liquidación. El tiempo es importante fijarlo, ¿sí? Porque yo vuelvo a insistir, en mi opinión el plazo es el genérico, por lo tanto, discutir esto o plantearlo esto mucho tiempo después, por la dinámica de los consorcios, aparte por la necesidad de que se recauden los consorcios, pues sabemos que es el alimento necesario, el dinero, el pago de los consorcistas para el sostenimiento, mantenimiento y las reparaciones necesarias en el consorcio. Así que es algo que tendría que resolverse de una manera un poco más rápida. Plazos amplios en esto no va. Y otra cuestión también tiene que ver con las aprobaciones de cuenta, porque después el que entiende que hay algo que no le corresponde pagar, cuando va a discutir o cuando va a debatir en la asamblea, generalmente anual, de rendición documentada de cuentas, y indefectiblemente la va a rechazar. No le queda otro camino, porque si por un lado digo que no correspondía esto, después no puedo ir a aprobarle las cuentas al administrador, si era ir contra mi propio acto, ¿no es cierto? Y es algo que el derecho evidentemente lo veda eso. Además sería una buena prueba para la administración del consorcio, decir: mire, lo discute acá, pero resulta que después me aprueban las cuentas, con lo cual se ve que hay una incoherencia, una incongruencia en el planteo. Salvo que él deje constancia en el acta de que la reserva. O que directamente vota en contra. Yo creo que va a votar en contra, no le cabe otra posibilidad. Y que deje la constancia. Sí, claro, del voto en contra, por supuesto. No es que ni se tendría que ausentar, aunque podría ausentarse, pero en verdad tendría que ir y manifiestamente decir: no voy a aprobar la rendición por esta razón en particular, que es la que me afecta a mí y la que yo llevo adelante en el debate, y además por otras que pueda tener, por supuesto, porque la rendición es mucho más amplia y tiene otras cuestiones que también pueden considerarse que corresponden, que tenga que asumir el pago, pero entiendo que
no se ha formulado de una manera transparente, correcta, si bien para las rendiciones anuales en las liquidaciones, en los consorcios propietarios, no hay un informalismo de balance societario. Sí hay ciertos, digamos, parámetros mínimos que tienen que ver con, primero, la forma de presentar esos gastos y, más que nada, de respaldar esos gastos. Porque puedo estar de acuerdo en la pintura del hall de entrada del edificio, etcétera, e incluso puedo entender que el precio ha sido razonable, pero lo que no tengo detrás de todo esto es el respaldo documental, y si no tengo el respaldo documental, también sería un motivo para no aprobar una cuenta, porque no hay la cuenta. La aprobación de cuentas implica aprobación de cuentas documentadas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso decíamos que con este tema de la información que prevén las leyes locales, acompañando a las liquidaciones periódicas e incluso las resoluciones o las disposiciones como la del QR y demás, ayudan a eso, a que el día que lleguemos a la asamblea a la anual, a la rendición de ejercicio, de aprobación o no del ejercicio económico financiero del consorcio, ya tengamos la información, sepamos qué es lo que nos falta y qué es lo que no nos falta. Viste que antes esto era bastante complicado. Si no te lo proporcionaban, no sabías. Si te decían, pase por la oficina a ver la documental, era incómodo para todos. Era incómodo para todos, complicado, y a veces el no buen administrador, llamémoslo así, retaseaba la información y el tiempo. Bueno, venga tal día, tal hora, plazos muy cortitos o ítems muy pequeños. Y uno, además, ver documental en la oficina del administrador, siempre está condicionado por una cuestión, por otra. A veces la gente no es tampoco conocedora de cómo deben confeccionarse la documentación, de cómo debe estar presentada. Y hoy en día todo eso está en PDFs, en archivos que obviamente deberían ser inalterables, y es de mucho más fácil acceso, comprensión e incluso de consulta. Porque la verdad, el consorcista tampoco tiene que saber si la factura esta es una factura bien realizada, conforme a lo que establece bueno, en este caso ARCA, o la administración fiscal. Todo eso que yo me voy muniendo a menudo, a medida que me van dando las rendiciones periódicas, me sirve también para consultarlo con alguien de mi familia, de mi entorno, un profesional, etcétera. Antes se complicaba mucho y era muy habitual, lamentablemente, que tendrían que concurrir los propietarios acompañados de un profesional a la oficina del administrador, con lo que significaba eso desde el punto de vista funcional e incluso emocional, ¿no? Porque enfrentarse al administrador, en la oficina del administrador, con la gente del equipo del administrador, es un tema. Era incómodo. Hoy esto se ha facilitado, si es que se cumple, por supuesto, y hay bastante alto cumplimiento, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, de estas cuestiones, ayudados por las plataformas, hay que reconocérselo. Yo siempre digo que las plataformas no tienen relación con los consorcistas ni con los consorcios, pero ayudan mucho, no solo al administrador, sino también directamente al consorcista y al consorcio, porque esa información que ellos vuelcan, porque son sus clientes que se la solicitan, los administradores y las administradoras, le permiten al consorcista conocer online, en el momento, lo que se ha expresado en un papel. Ya no es un papel, es otro PDF, donde dice tal ítem, tal rubro, tal cuestión, tal información, tal número de factura, pero la tengo acá, la puedo ver. Es muy importante eso, es muy importante. A mí me parece fantástico que la documentación y todo tipo de información, que además es el principal derecho y sí, por ende deber de defensa del consumidor, por supuesto, pero en general la parte del administrador, está a disposición de quienes pagan. Por supuesto, quienes sostienen el sistema. Después, bueno, sí, que hay gente que incluso hoy ya comenzó pero ya es muy poca gente, a falsificar documentación. Antes es más complejo. Antes se falsificaba más que ahora. Sí, un PDF se puede falsificar. Sí, pero antes se falsificaba más que ahora. Ya achicamos mucho la brecha. Mucho. Siempre puede haber algún truchaje. Sí. Pero antes se falsificaba mucho. Claro. Primero, y además te enterabas de la falsificación. Facturas truchas, directamente. Tickets de banco falsos, que eran muy sencillos de falsificar. Porque además esa información
se conocía mucho tiempo después. Por Sí, ahí, con ahora con la suerte, en la factura- rendición anual. Cuando Ahora venía la con rendición con la anual, factura electrónica, por lo menos, ya Arca tiene que estar. ya está. Está Antes ahí. el plomero pintor iba a la fotocopiadora, Ya dame, está. uno. Era otra cosa. Claro. Hoy en día puede existir, debe haber Más casos, difícil, sí. pero es mucho más complicado, mucho más difícil y es más notorio también para digamos, ese truchaje para el propio consorcista. Dicen, esto me huele mal, no lo veo bien. Lo puedo consultar, puedo ir online, consulto con la Con el administración. quit, con la clave. La administración fiscal, lo mismo que con las cargas sociales y Eso se con puede todo lo que tiene que consultar. ver con las relaciones laborales. Antes era como algo críptico, Una ¿viste? sábana, No sabía. y hacer la cola, que te den la sábana. Y no te la daban porque No, cuál no. era tu legitimación, esto que lo otro. Hoy en día lo tenés, es obligación del administrador, es tu derecho, y está muy bien porque sos un consumidor además de un consorcista, y la transparencia es muchísimo mayor. En esto se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en la ciudad, muchísimo en la ciudad en los últimos años, especialmente a partir del 2009 en adelante, pero en los últimos años mucho más. Y se ha comenzado ese trayecto en la provincia, que por supuesto, como todo, la provincia es muy grande, Es enorme, sí. hay mucha diversidad, mucha diversificación, las formaciones también en general de los administradores no es la misma que la que tienen, la que deberían tener aquí o la que tienen aquí en la ciudad de Buenos Aires. Porque, Hay otros usos y costumbres incluso. O sea, incluso, claro. Acá, yo hace un tiempo fui a una carnicería en provincia de Buenos Aires y quise pagar con tarjeta de crédito y me miraron mal. Claro. Y acá sería lo habitual. Claro, ¿ves? claro, es al revés. Y allá ¿viste? te dicen, no, flaco, acá es Hoy, efectivo. hoy en día vienen con el postnet, pues fuimos a tomar un café y la señorita venía con el postnet. En algunos lugares no muy lejanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un papelito, o no es nada, o no, la tarjeta no. La voz. La tarjeta no, o no tengo el postnet, que es algo. No hay internet. No, claro, o no tengo internet o no tengo el postnet directamente. Hoy es impensable en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la gran mayoría de las operaciones económicas o comerciales que hacemos. Esto ya, por suerte, ¿no? Inclusive hasta para acceder a los medios de transporte público, esto ya. El otro día vi, ya ayer o anteayer, a alguien pagar con el celular. Sí, yo pago en el con el colectivo. celular. Sí, yo pago con el celular. ¿En el colectivo? En el colectivo y en el subte. Sí, En el por subte sí, supuesto. pero en el colectivo. Sí, también. Ya hay habilitados los dispositivos de los colectivos donde vos podés pagar con tu teléfono celular y una tarjeta de débito o de crédito. Sí, bueno, por eso. Hemos avanzado. El mundo viene recorriendo este camino, el mundo desarrollado, el mundo al que siempre nosotros aspiramos los argentinos, desde hace mucho tiempo. Bueno, acá estamos avanzando más lentamente, pero vamos avanzando a la par que va avanzando la tecnología. Esto está claro, ¿no es cierto? Es impensable para nosotros, por lo menos para la gente que tiene ya 6 décadas vividas, como es mi caso, o transito las 6 décadas, que estas cuestiones se pudiesen haber pensado en algún momento. Y es así, y nos tenemos que acostumbrar, y además la tenemos que aprovechar, porque esto es transparencia, y lo que siempre luchamos dentro de la propiedad horizontal, especialmente aquellos que intentamos representar de alguna manera o colaborar con los consorcistas, es la búsqueda de menor opacidad, cuanto menor opacidad posible, mucho mejor, y mayor transparencia, mayor traslucimiento de todo lo que implica las operatorias dentro de los consorcios. Porque durante muchas décadas los consorcios fueron foco de gran oscurantismo, ¿no es cierto? Como muchas actividades. Sí, como muchas actividades que todavía lo siguen siendo. A mí en seguro me pasaba, de hecho, ahora vino una sobreregulación en seguros porque hubo mucha estafa. Claro, mucha exactamente. Estafa. Pero en los consorcios la operatividad era más bien clandestina, era bastante trucha, oscura. Y hoy en día tiende a ser cada vez más transparente. Y lo que reclama, porque sí, en ese sentido el consumidor consorcista está informado, es mayor transparencia, mayor acceso. Todo es costoso. Y es su derecho. Por supuesto. Pero por a veces, supuesto. yo puedo preguntar. Sí, No, claro, es su principal derecho. Es su derecho. Sí. Y es la principal obligación del administrador, que es la de cumplir con el reglamento y la de transparentar todos sus actos administrativos. Pero además de eso, digo, aún hoy, pues siempre está la excusa de, bueno, pero la gente mayor no está acostumbrada. Yo te digo la verdad,
Y más allá de la cuestión etaria e incluso formativa de los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando específicamente, y gran parte del cordón o del ejido del cordón urbano que nos rodea, la gente grande también maneja perfectamente la tecnología, por lo menos en lo mínimo indispensable, perfectamente. Lo ves con la cuestión de las redes sociales. Vos ves en las redes sociales que no es que participan nada más que los jóvenes, participan los de mediana edad, los grandes, y así también lo hacen recibiendo las liquidaciones de despensas en su propio celular, revisando la documental, entrando, poniendo el código de acceso rápido. Lo hacen. Y en gran medida, y gratamente me sorprende, es muy poca la gente que no pueda acceder. Y la que no puede acceder por alguna u otra razón, siempre tiene, por lo general, alguien a mano que lo ayuda. Hijos, nietos, vecinos. Así que el tema... ¿Y por qué no nos gustan las asambleas virtuales? A mí me encantan. Si es por mí... Porque hay una reticencia importante. La reticencia está dada en que cuando hay desconfianza entre vecinos, o incluso entre vecinos y el administrador, se cree que todo esto puede ser también truchado. Que no es lo mismo estar allí, verse en las caras, escribir en el momento en el libro de actas, y eso todo queda cristalizado y nos quedamos tranquilos de que se celebró correctamente la asamblea. Pero hoy, una asamblea a distancia, con la debida, por supuesto, aprobación de los asambleístas o asamblearios para llevarla adelante, porque hay que reconocer que el código, en el artículo 158, el Código Civil Comercial, establece claramente que para hacerlo, o lo prevén los estatutos, o los socios, en este caso los consocios, los consorcistas, tienen que consentirlo. Esas asambleas virtuales perfectamente llevadas a cabo, quiero decir, con el requisito de comprobación de los asistentes, grabación. Correcta convocación, convocatoria, o sea, como si fuese... Permitir el derecho a voz, permitir obviamente el derecho a voto, una inteligencia artificial que capaz vaya registrando todo lo charlado. Sí. Un escribano que pueda hacer una constatación o un acta notarial, que hoy en día, desde la pandemia en adelante, los escribanos perfectamente pueden labrar el acta virtualmente, hacer el acta de esa asamblea, si es porque alguna razón no está el libro, o queremos además que ese acta después se vuelque en el libro, perfectamente el notario o la notaria está en condiciones de llevar adelante una actuación notarial virtual que tiene firma digital y es tan válida como si estuviese reunida en el hall de entrada del edificio, o en la terraza del edificio, o en el Zoom del edificio, con su notebook escribiendo allí el escribano. Es exactamente igual. Y el escribano lo hace desde su escribanía, desde su oficina o desde su casa o donde quiera. Y es exactamente, tiene la misma validez, da la misma fe y tiene el mismo valor probatorio. Sí, hoy en día las mediaciones son virtuales. Las audiencias 360 son virtuales. Muchísimas, o sea, hay muchos actos que se llevan adelante. Sí. En la justicia, por ahí lo que se complica a veces son las audiencias virtuales o a distancia de testigos. Ahí sí, por ahí se complica un poco la cuestión testimonial, pero en el resto de las actuaciones judiciales, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Pero las actuaciones judiciales son virtuales. Puede haber en algunos casos problemas de conexión, es cierto, o del juzgado, o de las partes, o también chicanas buscando que no funcionen, ¿no? Y esgrimamos que no hay buena conexión. Pero ayer estaba viendo la lectura, o mejor dicho, el cierre de un juicio de lesa, donde había 14 imputados, los abogados, el tribunal y el personal del juzgado, todos en una pantalla perfectamente. Es público, se veía en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, y la verdad era como estar en la sala para mí era como estar en la sala de audiencia del tribunal, perfectamente, veíamos todo. Y, de hecho lo veías en primer plano. Y lo veías perfectamente bien, y les veía las caras a todos, además, y hasta los movimientos. Incluso las correcciones que hacían los miembros del tribunal cuando alguien desaparecía o salía por un momento sin avisar del foco de la cámara, ¿no es cierto? Diciendo, señor, ¿por qué no está
frente a la Cámara. O el permiso que pedía alguno para momentáneamente retirarse porque quería ir, bueno, a lo obvio, a hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Sus necesidades fisiológicas. Así que, por lo tanto, si eso se puede hacer en un juicio de lesa, ¿cómo nos vamos a poder llevar nosotros con la complejidad probatoria y de funcionamiento para 14 imputados que fueron finalmente condenados a cadena perpetua? ¿Cómo lo vamos a poder hacer nosotros en una asamblea virtual, por más que seamos un consorcio muy grande? También está la posibilidad de hacerlo complementariamente o híbrido. Ponele que... Mixto. Claro, somos lo que se llama mixto. Ponele que no a todos nos gusta. Bueno, bárbaro, hay que instrumentar, ahí hay un trabajo importante del administrador, de ayornarse y de poner a prueba todo este sistema, de decir, bueno, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer. Para aquellos que lo quieren hacer virtual van a estar y van a tener la misma presencialidad, aunque no sea física, sino virtual. Y aquellos que quieren venir a reunirse en tal lugar del edificio o en la oficina del administrador van a estar allí presentes y van además, con los instrumentos tecnológicos necesarios, van a poder ver al resto de los que no están presentes físicamente en ese lugar. Se hace perfectamente. Se hace en las asambleas, no solamente consorciales, en las asambleas societarias. Se hace con montones de actos que se constituyen, asociaciones, entidades. Esto funciona perfectamente bien si se quiere. A veces puede haber inconveniente, y sí, pero es un inconveniente que también tenés cuando la presencialidad, por alguna razón, no te permite estar. Un paro de transporte público, un atascamiento de tránsito, no llegás, no estás. Pero el resto, la verdad que funciona, por lo menos, digo, en el ámbito nuestro, estamos hablando de una ciudad con un desarrollo tecnológico importante como la ciudad de Buenos Aires, perfectamente bien, se puede hacer. A veces la reticencia está dada en la desconfianza, más que nada. Pero cumpliendo con todos los requisitos y los controles necesarios, es perfecto. Jorge, te hemos robado, te hemos exprimido, así No, que ahora quiero darte espacio a algo que me has contado en el café, que es una jornada que se está realizando el sábado. Ah, qué bueno que me lo preguntás y me lo dejás de comentar a la audiencia, informar a la audiencia. Soy solamente un transmisor de la información, no participo en la organización, estoy invitado. Y creo que a vos también, a la audiencia y a vos también te va a interesar porque sé que sos un hombre de la provincia. Si bien sos de la capital, porteño, aprovinciado. Estás en la provincia de Buenos Aires, en un barrio. Y el sábado 10, a partir de las 15 horas, en un country, un barrio privado, Lomas de San Francisco, en Open Door, se va a desarrollar una actividad interesantísima, que es analizar la resolución 190 del año pasado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la dependencia correspondiente a lo ambiental, sobre cómo debería ser el tratamiento de los residuos sólidos urbanos dentro de los complejos urbanísticos, de los conjuntos inmobiliarios, de los barrios cerrados. Va a haber en la exposición del CEO de una empresa que se dedica a eso precisamente, y la experiencia de los vecinos de ese barrio y de los otros 16 o otros 15 barrios que van a participar, más la presencia de autoridades provinciales, autoridades municipales, porque es algo que no sé tu experiencia en tu barrio, pero es algo que en los countries, en los barrios privados, o en los barrios cerrados de la provincia, es un tema de candente actualidad, que es cómo tratan los residuos. Es muy interesante y siempre hay que diferenciar al menos 3 formas en este tipo de conjuntos inmobiliarios, que es el barrio abierto, sí, que en realidad son casas. Sí. Es un barrio abierto, parece un country, pero no lo es. Un barrio cerrado, que lo importante es que las calles son de la municipalidad. O sea que la recolección de residuos la hace la municipalidad. Y por último, obviamente, el country, que es todo privado. Que está perimetralmente deja la bolsa cerrado. Afuera. Claro. Entonces se van a hablar de estas cuestiones, del compostaje también, de cómo se utilizan las novedades tecnológicas, las máquinas que se utilizan para hacer estas cuestiones, de cómo deben ser hechos los tratamientos en el domicilio, es decir, en la propia casa, en el propio lote, y de allí al barrio. La importancia también de la tarea de los administradores de estos conjuntos para brindar información,
para hacer cumplir los reglamentos internos. Bueno, todo esto va a ser motivo de un primer encuentro el sábado te repito, el sábado 10 a partir de las 15 horas. Este sábado no, este sábado. Sí. Este sábado 10, a partir de las 15 horas en el Country Lomas de San Francisco, allí en Open Door. La información. Fui invitado, porque bueno, participo del mundo de la propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios. También fui invitado como miembro, como presidente de CEPIS, del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, y por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y uno de los miembros del Foro de Abogados es vecino de ese country, está muy empapado de estas cuestiones. No sé si está integrando o no esa comisión directiva ahora de ese country, pero es uno de los impulsores, el doctor Alfredo Gariglia, a quien hace lo vamos a invitar. Te dije hace unos minutos atrás, cuando estábamos en la previa, que lo invites porque conoce mucho de estas cuestiones de los conjuntos y de los problemas que tienen los conjuntos, no solamente de los residuos y del tratamiento de los desperdicios, sino también de las cuestiones de la seguridad, que son los grandes temas de los conjuntos inmobiliarios hoy en día. Decía que el doctor Gariglia forma parte de quienes organizan esta cuestión, y bueno, queda abierta la invitación, no solamente a vos, sino también a toda la audiencia, a la comunidad, que le interesen estas cuestiones. Y como último te agrego esto, porque se lo pedí especialmente al doctor Gariglia. Si bien no se va a transmitir en vivo, se va a grabar. Bueno. Con lo cual, aquel que por alguna u otra razón no pueda acercarse, va a quedar grabado en algún que se va a informar después para dónde se va a poder emitir. A través de CEPIS. Claro, y nosotros, por ejemplo, a través de CEPIS lo vamos a colgar en nuestras redes sociales para que la gente pueda ver todo el desarrollo de la actividad, que creo que va a ser muy importante. Buenísimo. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, como siempre, Juan. Te exprimimos, anduvimos a los trotes, pero bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.